presidencial, Adrián Rabier, el vocero, atraviesa el momento más complejo desde que Milei lo eligió para suceder a Adorni, que se fue en medio de un escándalo, ¿no? Por supuestos hechos de corrupción. Y es uno de los cargos más sensibles del gobierno. El economista libertario quedó en el centro de la escena luego de sus declaraciones y pasos en falso, con ruido dentro y fuera de la Casa Rosada, mientras se incrementaron versiones de todo tipo y color. Arranquemos por algo que para mí es fundamental. Entiendo que la decisión ha sido estratégica en función de querer comunicar más desde ese lugar. ¿Desde qué lugar? Desde la economía. ¿Por qué? Porque Rabier es economista, no es comunicador. Con un comunicador le fue mal. No era el mejor de los comunicadores, ni tenía las mejores formas ni modos. Estamos hablando de Adorni, ¿no? Que más allá del escándalo por el supuesto hecho o los supuestos hechos de corrupción por los que se tuvo que ir del gobierno, no tenía una fina sintonía con el periodismo. No se llevaba bien. Y ya fallaron una vez. Y su llegada, retomo lo de Rabier, a un puesto que es neurálgico para el oficialismo, fue interpretada como un respaldo explícito de Milei y del círculo más cercano al presidente a lo que es la economía, ¿no? Porque si es un economista, ¿de qué va a hablar más? De economía. Bueno, la estrategia, según distintas fuentes partidarias, apuntaba a combinar su perfil académico con énfasis en la agenda económica positiva, entre comillas, del oficialismo al momento de comunicar. Pero otro día, sin querer queriendo, como decía el Chavo, porque no sabemos si lo hizo de ingenuo o lo hizo a propósito, y se dio un tiro en el pie. Cuando habló de $1 a 1.800, la verdad que generó cierta movilización. Bueno, sin embargo, el escenario comenzó a cambiar en las últimas semanas. Las repercusiones de sus declaraciones económicas y otros errores no forzados reavivaron cuestionamientos internos sobre su capacidad para estar al frente de la vocería. Rápidamente, distintos funcionarios comenzaron a dejar trascender que existía mucha incomodidad con su rol. Y no es para menos, porque el representante en la frase más altisonante desde que tomó el cargo de vocero, sostuvo que el dólar podría ubicarse en torno a los 1.800. Todo en el marco de un análisis económico. Y como es economista, los mercados lo tomaron bastante en serio lo que dijo. Aunque después intentó contextualizar sus dichos, su especulación generó repercusiones inmediatas y críticas también de la oposición. Previamente, al referirse a los aumentos de las tarifas energéticas, Rabier aseguró que si aumenta el gas, la gente tratará de abrigarse más. Y la expresión fue interpretada por sectores opositores y organizaciones sociales como una muestra de desconexión con la realidad de miles de hogares afectados por el incremento del costo de los servicios públicos. Esta falta de tacto o de sensibilidad a la hora de comunicar, yo creo que le pasa más a Rabier, no por el hecho de no entender la comunicación, claramente no es un comunicador, sino por el hecho de que no tiene idea de cómo vive muchísima gente y de lo necesario que es el gas para poder abrigarse. Evidentemente, vive en un contexto muy distinto al de la mayoría de la gente, porque si no, no declararía de esa manera. La cuestión Malvinas también lo tuvo como protagonista y en un posteo en X, el vocero calificó como propio de un país bananero el tratamiento que distintos sectores políticos daban al reclamo de la soberanía sobre las islas. Y una vez más, sus dichos despertaron un fuerte rechazo entre dirigentes de distintos espacios
excombatientes y referentes vinculados a la causa Malvinas que le reclamaron una rectificación, algo que hizo días más tarde. Bueno, siguiendo con este derrotero de yerros del vocero presidencial, a ello se sumó la controversia generada por sus comentarios sobre el deterioro del poder adquisitivo. Consultado sobre la situación económica, Ravier relativizó las dificultades que atraviesan numerosos argentinos y puso en duda la extendida percepción de que la gente no llega a fin de mes, una fase que alimentó más cuestionamientos a la estrategia comunicacional del oficialismo. Yo creo que también esto le pasa porque él no lo vive y no lo ve. Claramente viven en otro mundo, ¿no? Y por último, el economista volvió a quedar bajo la lupa al cuestionar a quienes recurren al financiamiento con tarjetas de crédito para afrontar gastos corrientes. Sus declaraciones, interpretadas como una crítica hacia sectores de clase media y trabajadores que utilizan ese mecanismo para sostener el consumo, reabrieron el debate sobre el impacto del ajuste económico y la sensibilidad social de los principales funcionarios del gobierno. A veces la gente se pone en riesgo de impago simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones. Lo tiró con una liviandad. Claramente no tiene que recurrir a la tarjeta para poder llegar a fin de mes, como sí le está pasando a mucha gente, ¿no? Y te lo viene contando Gabriel, de cómo se incrementa la mora día a día, mes a mes. Desde su visión, la solución a ese problema es entender que hay un proceso de aprendizaje que la población todavía no entendió. Bueno, otro error, ¿no? Porque yo creo que es la primera vez que escucho en mucho tiempo que la gente se endeuda con la tarjeta, entre otras cosas, para pagar servicios y alimentos. La tarjeta antes se usaba para un electrodoméstico, para indumentaria, para un viaje al interior o al exterior. Hoy mucha gente está usando la tarjeta para las necesidades básicas. ¿Por qué? Porque el sueldo no alcanza, porque hay que pagar el alquiler, hay que pagar el colegio. Y la realidad, para mucha gente, no para todos, pero sí para mucha gente, es esta. Evidentemente, el vocero presidencial no forma parte de esta realidad, si no, no diría lo que dice. Y a propósito de lo que dijo, de esto del dólar a 1800, las empresas quieren un dólar Rabiel. Estas cifras son las que entusiasman a los exportadores, pero claro, alertan al consumo, porque ¿qué te dicen los exportadores? Es lo que estamos necesitando, un dólar de 1800. Este dólar de 1500 es un atraso cambiario, no es competitivo, no nos sirve, no nos conviene. Ahora, lo que ellos no tienen en cuenta es que si el dólar se va a 1800, para el consumo interno es un gran desbarajuste, porque sería trasladar más a la inflación con un poder adquisitivo que ya en este contexto y con estos números se ha caído considerablemente. Imagínense ustedes un escenario donde el dólar internamente de la noche a la mañana se va a 1800, ese aumento automáticamente se trasladaría a precios, quizá no en el mismo porcentual, pero en lo que fuere sería un impacto una vez más para el bolsillo de la gente. Pero bueno, esto es lo que están planteando los exportadores. ¿Qué creo yo que el gobierno lo va a mantener a rajatabla? ¿Por qué? Porque es una de las pocas cartas de presentación que tiene el gobierno a favor, pensando ya en las próximas elecciones. Si vos le preguntás a gente que votó al gobierno de Milei, que lo votó al presidente, lo que te dicen es que bajó la inflación, aunque sigue habiendo, y que el dólar está controlado. Y esas dos variables, para mucha de la gente que lo votó, siguen siendo innegociables.
Por eso entiendo que el gobierno va a tratar de mantener a rajatabla y hasta donde pueda un dólar en estos valores, que no se vaya a los valores que en algún momento comunicó el vocero Ravier. Buen día, Danisa, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?